Buenos días, viva Jesús. Bienvenidos al área de química. Mi nombre es Norma Duno y soy la profesora de química de los quintos años. Ya ustedes trabajaron, ¿verdad?, con el objetivo número 1, que fue los inicios de la química orgánica, donde yo les mandé a investigar una serie de preguntas con respecto a los videos donde ustedes observaban y contestaban las preguntas ya planteadas. Como objetivo número 2, vamos a empezar a estudiar los tipos de cadenas carbonadas. Antes de empezar a estudiar los tipos de cadenas carbonadas, vamos a ver la importancia que tiene el carbono. El carbono, ¿verdad?, se representa con la letra mayúscula C y él se encuentra ubicado en el grupo 4 de la familia A. Y él, cuando se hace la distribución electrónica según la regla de la lluvia, tiene 4 electrones a su alrededor, que son los responsables de las uniones de las diferentes cadenas carbonadas, ¿verdad?, que vamos a estudiar. Están las cadenas sencillas, están las cadenas dobles y están las cadenas triples. ¿Okay? Cadenas sencillas, cadenas dobles y cadenas triples. Tipos de cadenas carbonadas. Tipos de cadenas carbonadas. Tenemos como primer lugar las cadenas lineales, como lo indica la palabra, en una línea: carbono, 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 unidos por enlaces sencillos, que son llamados alcanos. Tenemos las cadenas donde aparecen dobles enlaces, que son los llamados alquenos. Y tenemos las cadenas lineales donde aparecen enlaces triples, que son llamados alquinos, ¿verdad? A las que están unidos por enlaces sencillos se le llaman alcanos y son llamados también hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque están unidos por enlaces sencillos. Y los que están unidos, donde aparece la cadena con un doble o un triple enlace, son llamados hidrocarburos insaturados. Antes de empezar a desarrollar los tipos de fórmulas químicas, ¿verdad?, para hacer las estructuras de la molécula, voy a hablarle de las características más importantes de los alcanos, alquenos y alquinos. Una de las características más importantes que tienen los alcanos, ¿verdad?, es que tienen una fórmula general. Fórmula general que se representa como CnH2 por N más 2, donde N es el número de carbonos que yo les voy a dar para representar la molécula. Por ejemplo, yo les digo que N va a ser igual a 3. Sustituyo el valor de 3 donde están las N's y digo lo siguiente: C3H2 por 3 más 2. C3H2 por 3, 6 más 2, 8. Obtengo, ¿verdad?, una fórmula que es C3H8, que se le llama fórmula molecular. ¿Qué me indica entonces que es una fórmula molecular? Donde está contenido el total de carbonos y el total de hidrógenos de una molécula de alcano. Esta fórmula solamente se aplica para alcanos de cadenas lineales. Oído,
Solamente se aplica para alcanos de cadenas lineales. Fórmula general de los alquenos. La fórmula general de los alquenos es CnH2 por N, donde N indica el número de carbono. Por ejemplo, yo digo C6, donde C6 H2 por 6, me quedará la fórmula molecular C6H2. Esta fórmula es la fórmula general de los alquenos. Y ¿qué obtuve yo de esta fórmula general de los alquenos? Obtuve una fórmula molecular. Esto que está acá es la fórmula molecular de los alquenos de una cadena lineal. Recuérdense que estamos trabajando con cadenas lineales de alcanos, alquenos y alquinos. Ya tenemos entonces mi fórmula molecular que nos indica el total de carbonos y el total de hidrógenos que tiene una molécula de una cadena lineal. Vamos con la segunda fórmula, que sería la fórmula estructural semidesarrollada. Y como es tan larga, la podemos abreviar con las siglas FESD. Cuando vayamos a hacer los ejercicios, ya sabemos que lo vamos a poner, son siglas. FESD, ya sabemos que es fórmula estructural semidesarrollada. ¿Qué indica esta fórmula? Indica la unión de los carbonos entre sí. Ya sabemos, ¿verdad?, que la fórmula molecular dice C5H12, y como estamos trabajando con alcanos, ¿verdad? Alcanos, te dicen que los alcanos están unidos por enlaces sencillos. ¿Por qué? Porque ellos son hidrocarburos saturados. Entonces, la cadena me dice que son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Están unidos por enlaces sencillos. Me dice que hay 12 hidrógenos, siempre en los extremos de una cadena lineal. Se dice que es CH3. Y lo que está dentro de él será CH2. Si yo cuento, ¿verdad?, el total de hidrógenos, me tiene que dar 12. 3 y 3 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto se llama fórmula estructural semidesarrollada para alcanos de cadenas lineales. Vamos con la número 3, que es la fórmula estructural desarrollada. También la vamos a representar con las siglas FED. ¿Qué me indica? Fórmula estructural desarrollada. ¿Qué me indica la fórmula estructural desarrollada? Indica la unión de la cadena carbono-carbono, carbono-hidrógeno. ¿Ven? Fíjense que yo lo voy obteniendo paso por paso. Fórmula molecular, fórmula estructural semidesarrollada. Ahora viene la fórmula estructural desarrollada. Igualmente son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Unidos por enlaces sencillos, ¿verdad? Ya sabemos que en los extremos son 3 hidrógenos, lo colocamos. En los medios sería CH2 y en el extremo CH3. Si yo cuento 5 carbonos y si yo cuento el total de hidrógeno, me va a dar 12. Fórmula molecular, fórmula estructural semidesarrollada y fórmula molecular. Me indica, ¿verdad? Se ve más claramente las uniones entre los carbonos y los hidrógenos.
¿De dónde obtuve yo toda esta fórmula? Empezamos por la fórmula general. Y solamente ya sabemos que esta fórmula general se aplica solamente para alcanos lineales. Tenemos por último la fórmula zigzag. ¿Cómo lo vamos a representar? Sus siglas FZZ. ¿Ok? Fórmula estructural, fórmula zigzag. Entonces, ¿cómo se representa un zigzag? Recuérdense que un zigzag es esto. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué me indica los puntos? Los puntos van a indicar los carbonos. El zigzag indica los enlaces. No aparecen los hidrógenos porque se van a sobreentender. Por ejemplo, me están diciendo que son 5 carbonos. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí no van a aparecer ni carbonos ni hidrógenos. ¿Por qué? Porque los puntos me van a indicar los carbonos, los zigzag, los enlaces y los hidrógenos. Se sobreentiende que allí van a estar presentes. Sabemos que las puntas son CH3 y lo que está dentro de él sería CH2. Esos CH2 que se repite n veces se le llaman serie homóloga. ¿Qué es una serie homóloga? Es lo que está siempre dentro de los CH3, dentro de los extremos de una cadena carbonada. ¿Ya? Ok, vamos entonces a representar, ¿verdad? Los 4 tipos de fórmulas: fórmula molecular, fórmula estructural semidesarrollada, fórmula desarrollada y fórmula de zigzag. ¿De qué? De la fórmula general de los alcanos, N igual a 8. C8, H2 por 8 más 2, quedará C8H18. Fíjense que de la fórmula general yo obtengo mi fórmula molecular, lo represento en fórmula estructural semidesarrollada, ya sabemos que están unidos por enlace sencillo, y la fórmula desarrollada, ¿verdad? Igualmente, y la fórmula zigzag. De esta fórmula yo les puedo dar, por ejemplo, yo les puedo decir la siguiente manera. Uno puede jugar con los ejercicios. Yo, por ejemplo, les digo, tengo la fórmula zigzag 1, 2 y 3, ¿verdad? Ya sabemos que esto es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque están unidos por enlace sencillo. Esto es mi fórmula ZZ. Yo voy a obtener mi fórmula semidesarrollada. Entonces yo digo 1, 2 y 3. Ya sabemos que los extremos son CH3 unidos por enlace sencillo, CH2. Esto es mi fórmula estructural semidesarrollada. Yo le digo, represento la fórmula desarrollada, entonces ya sabemos que es 1, 2, 3. En los extremos serían los H's, en los medios 2 y en el extremo, ¿verdad? Y de este mismo yo puedo obtener mi fórmula molecular. Claro que sí, acuérdense que esta es fórmula estructural desarrollada. Quiero obtener mi fórmula molecular, yo digo C3, 33 son 6 y 2 son 8, H8. Fórmula molecular, fórmula estructural desarrollada, fórmula estructural semidesarrollada y fórmula zigzag.